Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol. La paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por la Asamblea de los Caballeros de Colón de la sección México Sur, por el cumpleaños 26 de Carlos Soberanis, cumpleaños 73 de Teresita Espada Cervantes, también por los cumpleaños de Lucero Aldaco, Jessica Hernández, Rodrigo Hernández. Pediremos también por la salud de Paula Juárez, Mario Rodríguez, Lourdes Trejo, Enrique Rodríguez, Mercy Pisté Rosas, Basilio Capetillo, Antonia Rosas, María Luisa Canul Puga, Alfonso Gasque Casares, y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en este sábado. Vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen, a la que habitualmente dedicamos los sábados, para que siga intercediendo por todos nosotros en medio de esta pandemia que seguimos viviendo, y que hay que seguir recordando que aunque estemos en semáforo amarillo, no hay que confiarnos, como van diciendo pues los expertos, por todo lo que ha pasado en otros países, que llegó un momento de confianza, de exceso de confianza, y luego regresó con intensidad el virus para contagiar a muchas personas. Pues con esta intención en especial nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que puesto
que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con Jesús resucitado, nosotros, sus discípulos, vivimos en el mundo experimentando persecución, pero manteniendo firme nuestra fe y nuestra misión. Estimados hermanos en Cristo resucitado y María y José, modelos maravillosos del seguimiento de Cristo. El día de ayer Jesús nos recordó que nos ha dado un mandamiento, no una recomendación, no una sugerencia, sino un mandamiento que cada bautizado ha de tomar en serio para vivirlo. Este mandamiento que es el del amor. Este amor que se ha de notar por una auténtica amistad. Amistad que tiene su fuerza en la entrega de la vida de los unos por los otros, tal como Jesús lo ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Y Jesús, sorprendiéndonos una vez más, le dijo a sus discípulos y ahora a nosotros que no somos siervos sino amigos porque hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Es importante recalcar la conciencia de la primitiva iglesia de que es el Espíritu Santo quien nos va acompañando en el discernimiento, pues dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Así, con esta presencia del Espíritu Santo, con los dones que repartía a los primeros cristianos, a pesar de las persecuciones, la iglesia iba creciendo y fortaleciéndose. En los pasajes de hoy de los Hechos de los Apóstoles, seguiremos contemplando la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia, acción que sigue actualmente y que seguirá hasta que Cristo vuelva. La lectura del Evangelio de hoy describe la situación precaria de la comunidad cristiana en el mundo, que en concreto era la sociedad pagana y en parte también judía de finales del siglo I y comienzos del siglo II. Una situación que se caracteriza por el rechazo y hasta por la persecución abiertas. La resistencia a la revelación de Dios no acabó con la cruz de Jesús, pues se dirigió después contra la comunidad creyente cristiana que mantuvo el testimonio de la revelación y que se presentó frente al mundo, cumpliéndose así lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. La exhortación a la comunidad cristiana comienza con un recuerdo de un momento fuerte que vivió el mismo Jesús, la expresión sepan. Esta expresión invita a los oyentes a reflexionar sobre su situación fundamental y a que piensen en aquel Jesús al que se han unido mediante la fe. El odio del mundo entonces va ahora contra los discípulos que probablemente no tenían en cuenta este anuncio de Jesús cuando abrazaron la fe. Que la fe suscite odio y no amor es algo que puede confundir a los cristianos, sobre todo
si se piensa que precisamente por la misma fe cristiana se está obligado al amor. A esto se añade el peligro presente ya desde el comienzo de que frente a la amenaza de las persecuciones y dificultades, algunos cristianos se volvían atrás y apostataban. Por eso en este texto empieza por ser tan importante el recuerdo de Jesús. Se les viene a decir a los cristianos, cuando se encuentren con el hoyo del mundo, deben de tener presente que su suerte y su destino no puede ser otro que el del propio Jesús. Por eso dijo, sepan que el mundo que me ha odiado a mí antes que a ustedes. De ahí que les recordaba el jueves pasado aquel canto, tu causa es mi causa, Jesús sacerdote, tu suerte es mi suerte, Señor, seguirte en la vida, también en la muerte, y ser una ofrenda de amor. Y la gran razón del odio hacia los cristianos es que ya no pertenecen al mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero al elegirlos yo los he separado del mundo, dice Jesús. Los discípulos han pasado de la muerte a la vida, por lo cual se han despojado de su naturaleza mundana, ya que ahora pertenecen a Jesús. Él los ha hecho suyos mediante su elección. Al no pertenecer al mundo, este tampoco les demuestra su amor. De ahí que empieza esa oposición tensa y radical entre Dios y el mundo. Pablo llegará a decir que están crucificados con Jesús. Sin embargo, han de vivir en el mundo sin identificarse con el mundo. Y esto es justamente lo que el mundo no le puede perdonar. De ahí las palabras de Jesús, por eso el mundo los odia, ya que Él mismo, testigo por excelencia del amor y de la fidelidad de Dios, fue llamado por el pueblo judío blasfemo antes de reconocerlo como Hijo de Dios. Para creer en Jesús de Nazaret y aceptar el reino inaugurado en su persona, el pueblo elegido tendría que haber renunciado a su orgullo, a su seguridad en sí mismo. Los judíos de aquel tiempo prefirieron suprimir al testigo molesto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y encarna la sabiduría de Dios. Por eso tiene que sufrir inevitablemente los ataques del hombre que se cree Dios de sí mismo y no puede renunciar a ser él el autor de su propia salvación. Este hombre siempre buscará acusaciones contra la iglesia por los mismos motivos que las buscó contra Jesús. En aquel tiempo no se aceptó a Jesús como enviado de Dios. Ahora no se acepta a la iglesia como enviada de Cristo. Pero Cristo fue muy claro cuando enseñaba a los apóstoles. Como el Padre me envió, también yo los envío. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Y al ser de Cristo y seguir a Cristo, lógicamente le caeremos mal al mundo. Por eso Jesús dijo, ay de aquel cuando todo el mundo le alabe. Así trataron a los falsos profetas. No tenemos por qué extrañarnos de ser rechazados. La conducta del cristiano en el mundo debería ser una conducta original que no adquiere todo su sentido más que para el que tiene fe. Algunos van criticando el cristianismo y por eso lo rechazan, o más bien decir, por eso nos rechazan, atacando lo que somos o enseñamos. Por ejemplo, la fe del cristiano dicen que es oscurantismo, que la castidad del cristiano dicen que es una anomalía, que el perdón de las injurias, el amor a los enemigos, dicen los enemigos de la iglesia que es una debilidad. La oración, el amor de Dios, dicen que son actitudes ineficaces y en desuso. Recordemos las palabras de Jesús. Si el mundo no los comprende, sepan que tampoco me han comprendido a mí.
Por eso debemos comprender bien al Señor, que nos dice en otras palabras que el verdadero cristiano debe ser perseguido, criticado, objeto de burla. Todo ello es señal de que va contra la corriente del mal. Si el mundo me reconoce demasiado como algo suyo, es quizás porque apenas soy diferente de él. De ahí que es bueno recordar las palabras del santo cura de Ars. Si el mundo no los odia, es que quizás caminan en la misma dirección de él. Contemplar la persecución de los cristianos no nos debe asustar, pues el mismo Jesús nos ha dicho: bienaventurados serán cuando los persigan por causa mía. Hoy se vive la persecución en el mundo de manera violenta contra muchos cristianos. De ahí que el Papa Francisco diga que ahora hay más mártires que en los primeros siglos. Pero no toda persecución es castigando el cuerpo hasta la muerte. Hay persecución y burla por los valores del Evangelio que defendemos. Se están cuestionando leyes que pidan a los creyentes no hablar a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y leyes que amenazan la libertad religiosa diciendo que a la Iglesia Católica, si pide que no se vote por diputados que estén a favor del aborto, le van a cancelar el registro. Esto, si lo vivimos y se nos burla por defender la aplicación del Evangelio, es una muestra de que estamos en el camino que Jesús nos dijo: seremos perseguidos a causa de la verdad. Por eso debemos nosotros recordar lo que ya San Pedro ha vivido en la persecución que sufrió. Primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y vemos cómo la persecución a los apóstoles y a los nuevos discípulos, la persecución no los detuvo. La evangelización siguió adelante, y además con una creciente conciencia de que es el Espíritu Santo el que les guía. Él es quien les dice que a tal región no vayan y a tal otra sí. Por ejemplo, a Macedonia sí. No sabemos los medios por los que ellos reconocían esta indicación del Espíritu, pero en todo el libro de los Hechos es una constante este protagonismo del Espíritu y la obediencia de los discípulos a su voz, que seguramente en los momentos más difíciles de la persecución invocaban al Espíritu Santo para que les diera el don de la fortaleza, y ellos lo recibían. En estos tiempos electorales es importante invocar los 7 dones del Espíritu Santo, pues los necesitamos para nuestro discernimiento. Necesitamos consejo y fortaleza, sabiduría e inteligencia, ciencia, piedad y temor de Dios. Con esta colaboración entre el Espíritu invisible y la comunidad visible, se seguirá extendiendo por el mundo la fe en Cristo, y con el Salmo podemos decir: sirvamos al Señor con alegría. Termino con esta oración a la Virgen María. Madre nuestra, este mundo está necesitado de amor, fraternidad, paz. Este mundo dice mucho más de lo que piensa, enuncia mucho más de lo que realmente desea, presume de mucho más de lo que tiene y pregona mucho más de lo que está dispuesto a dar. Mira nuestras incoherencias y haznos comprender que para buscar y alcanzar un reino de paz en la sociedad, entre los pueblos, en los hogares, hay que comenzar a implantar y vivir la paz en cada uno de nuestros corazones. Amén. Aleluya, aleluya. Madre de bondad, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, el pan de nuestro esfuerzo, de la diaria fatiga, el pan de nuestra vida que se entrega a los demás.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, y bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Rubí Elide Ruiz Zapata, Marvin Javier Puiserver Ruiz, Manuel Castro Vargas, Eugenia Milke Enseñat, Edmundo, Concepción, Máximo Pech Chim, Socorro Inés Canul, difuntos de las familias Pech Hernández, Pech Quiau y Pech Canul, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy Digno digna de que que entres entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ved al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.